el año 83. 38 años somos ya de la Va a falla. hacer 38 años. En el año que fue Raquel fallera mayor infantil, nos apuntamos. Porque los nanos eran, pero nosotros no éramos falleros. Nada más que acompañábamos a los niños detrás. Sí, yo he sido casalero un puñado de años. ¿Y sabes lo que es un casalero? Pues a base de cenas, hacer paellas y, en fin, y bien, y hemos estado, pues eso, por lo menos 12 o 14 años así, ¿no? Más O más. he Yo ya estado. he perdido. Y ahora ya, como la edad que tengo, no voy yo ahora a servir, ya, ¿sabes? Me ha gustado siempre, porque a mí la cocina y el asunto de bar me ha gustado. Pero ya ha habido un momento que la edad no perdona, y así es. Sí, yo también he sido delegada de mujeres de segunda, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Delegada no, delegada de no. Delegada no. Subdelegada de mujeres, también hemos sido muchos años. Hemos sido toda la familia, ha habido años que hemos sido los 4, o sea que estamos muy metidos aquí. ¿En qué creéis? Hombre, yo creo que no ha cambiado el ambiente, lo que hemos cambiado somos las personas mayores. Claro. Que claro, no podemos hacer el mismo ritmo que hacíamos antes. Y es lo que creemos que ha cambiado la falla, pero la falla sigue igual, yo pienso que sigue igual, pero en juventud, que no es nuestro tiempo. O sea que... Nosotros hemos relevado a los antiguos, y ahora los jóvenes a nosotros. Lo que pasa es que nosotros teníamos yo qué sé, había 4 o 5 dentro de esta peña que era muy jorguista, le gustaba mucho pensat y fet, que digo en Valencia. Cuando decían, vamos a hacer aquí un rollo, se hacía, vamos a hacer unos callos, ¿sabes? Así que ahora no veo que la juventud haga eso, nosotros lo hacíamos, porque es la única diversión que tenemos, trabajar el trabajo aquí y hacer lo mejor posible que estamos aquí. Y aquí te entretenía y aquí, cuando le decíamos, esta casal está un poco, vamos a pintar, y se pintaba el casal y se aseaba, cosas así. Siempre lo he dicho, las obras de teatro. Las obras de teatro ha sido para la falla un tubo de escape y un tubo de que la gente... Para todos nosotros también. Donde íbamos, al teatro, a la Foteta San Luis, a donde fuéramos, a reventar allí, pues cenas, allí, una cosa, y eso... Pero lo pasábamos muy bien aquí en el casal. Con el tío Morro, aquí ensayábamos, nos traíamos el bocadillo, cenábamos y después ensayábamos con el tío Morro, y aquí, bueno, aquí habían... Pero las que no salían en la obra, hacíamos punto. Claro. Y cuando se equivocaban, pues decíamos, mira, se ha equivocado. Y ahí estábamos nosotros haciendo punto, las abuelas. Aún recuerdo que se echa mucho de menos, por lo menos ahora ya no tanto porque ha pasado muchos años, pero después de que se terminó y tío Morro murió y tal, se sintió la fiesta esa, porque para mí era un acto muy, muy bueno y una representación muy buena para la falla. El ADN de una falla es la mascleta, la pólvora y la despertar, que es la pólvora. Yo, como he ido a tantas despertas, porque nosotros hacíamos noche aquí. Yo no. Ella no, porque si iba a casa tenía que estar con ella peinando. Me daba miedo. Tal, ¿no? Pero yo me quedaba aquí con los 5 o 6, Jesús y compañía, y a veces decía, oye, Jesús, vamos a por 4 gambas, hacíamos eliminación, y nos quedábamos hasta la despertar a las 8. Y bueno, y lo pasábamos, almorzábamos y tal, y después ya nos íbamos a dormir porque estábamos reventados. Pero ha sido la despertar y la mascleta no se debía de perder en ninguna falla. Es el ADN de la falla. Porque lo que yo te digo... Es nuestra falla. Es nuestra falla, y mis hijos es nuestra familia. Desde que nacieron son falleros. Y claro, y apuntar de ellos, nos apuntamos nosotros y ya, pues seguimos. Y después es un tubo de escape los viernes, que es el único día que vinimos aquí, nos ahogamos, cenamos, discutimos, el fútbol, esto, las mujeres de 7 años juegan parchís y tal, y se desahogan y tal. Y ese trocito, pues, es lo único que tenemos, por lo menos los viejos, los mayores no, porque los mayores, sí, a los jóvenes no, porque los jóvenes llevan su rollo, ¿no? Pero nosotros beber ya prácticamente ya no bebemos. Es charrar, y si te haces un gin tonic esos flojitos, te lo hace y punto. Y es un tubo de escape para nosotros. Y por eso seguimos y seguiremos hasta que Dios nos lleve para adelante. No, cuenta la charanga que hacíamos también. Teníamos una charanga que yo cuando trabajaba había una. Entonces yo calculé, digo,
mira, voy a traer unos instrumentos que tenemos y vamos a ensayar 4, 5, 6. Y traje un bombo, un platillo, un tambor y 4 flautas que hay por allí. Y el Javi, el esquiche, de la donsaina, que la tocaba bien, nos enseñaba un poquitín de música y tal. Y empezaba a tocarse y nos gustó. Y dije, vamos a hacer una charanga, vamos. Y por ahí íbamos 5 pesetas todas las semanas. Y el tesorero era el rey en paz descanse. ¿5 pesetas? 5 o 15, que lo quedan, sí. Mucho, no, muy poco. No, 15, pero era para comprar los pitos y el tambor y tal. Y bueno, venga más, y se portaron 28 o 24 éramos ya. Hicimos una charanga. El papá también era. Con vestido, ¿tú no lo has conocido? Claro. Y las mujeres también. Bueno, y ahí andamos por toda la calle el día de la cabalgata, ahí vamos nosotros, bum, bum, yo el bombo, ¿sabes? Yo le pegaba un leñazo que mi hermano para descansar ahí arriba me decía, oye, que estoy hasta loco con lo de sentirte para allá la porra esa. Y eso era. ¿No? Y mira, y así, eso. Y si te cuento otra charanguita más divertida, ahora cuento yo. A la final te la contaré. Ahora cuento yo. No, anécdota la única es cuando veníamos a peinarnos aquí de Fallera por las noches, que lo pasábamos de categoría. Y una noche el hijo de Maroto, que no me acuerdo ahora cómo se llama. El hijo Manolo, de Maroto. ¿no? El hijo de Maroto. Ay, ¿cómo se llama? Juan, ¿se llama? Bueno, se iba a su madre y se lo quería llevar. Que nos vamos a casa, que nos vamos a casa. Que yo no me voy. Y la Juana dice, espérate que me están peinando y yo me llevaré al chiquillo. Eso sería la 1 o así. Y cuando terminamos de peinar, que serían las 7 de la mañana, apareció por casa. Dice, tú te dije que te vinieras. Dice, si acaban de terminar a Juan y ahora de peinar. O sea, es que nos pasamos toda la noche con juergas y todo aquí. Lo pasábamos muy bien, de verdad. Muy bien. Nota graciosa. En serio. Nosotros hacíamos excursiones. Íbamos ¿qué te digo? Ahí al pueblecito ese que hacían vaquillas y todo, a Benidorm. Y un día, el autobús, nos vamos a Benidorm. Y venían Boro para descanse, Pepito, mis consuegros para descanse, vamos todos. Hicimos un concurso de pedos. Bueno, ¿y qué pasa? Que estamos en una escaparate mirando y eso que viene Pepito, mi suegro para descanse, y se tira uno, y va y la Paquita la Hino y dice, ¡Coño, Pepito! ¿Quién petas cagar? Y Salvador viene detrás, oye, que ese pedo es mío, ese es pedo mío. O sea que el concurso ya es como era, para que era el campeón de pedos. Y bueno, y en la juega era así, y en el autobús, bueno, el autobús, el Rúa de compañía, madre mía. Cuando no oía uno, 18, pero chiques, no sé, ¿sabes? O sea, cosas así, barbaridades, animaladas, del fallero. Y nada más, eso es guapa.